Buenas noches, hermanos y hermanas. Un día más aquí para hacer nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión, en la Iglesia Española Reformada Episcopal, el que les habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Vamos a comenzar haciendo una valoración de cómo va el tema de la pandemia en España y apunto los datos que tenemos ahora mismo. De ayer a hoy han surgido 1.895 nuevos casos de COVID, pero son 200 más que el día anterior, pero no se han incluido los datos de Aragón, que es donde está ahora mismo el epicentro de la pandemia. Así que posiblemente pues estaremos hablando ya de más de 2.000 casos en un solo día y vemos pues que la cosa, más que mejorar, vuelve nuevamente poquito a poco a ir empeorando. Así que tenemos que poner en oración esto. También quería hacer una pequeña reflexión. Estamos en el mes de agosto y en el mes de septiembre comenzarán los niños sus clases y la verdad es que las cosas no están nada claras en muchos aspectos. No están claras en si ni siquiera van a volver. Hay un empeño porque vuelvan, pero si estamos a este ritmo de contagio, pues la verdad que la cosa se pone difícil. Y bueno, para los padres pues esto crea evidentemente problemas añadidos. Ya están hablando los expertos de que hay que ver la manera de que los niños no pierdan más clases, porque realmente les va a afectar. Ya son meses de no asistir a clase y esto pues les puede cobrar factura en diferentes aspectos de su educación. Así que tenemos que orar de una manera especial por los niños en el día de hoy. Así que ponemos en las manos del Señor nuestra reunión, en las manos de nuestro Padre bueno, diciendo: Padre, aquí estamos delante de tu presencia para que tú seas glorificado, que tú seas exaltado. Señor, que podamos sentir que tú estás cerca de nosotros en este tiempo en el que va terminando, entramos en el fin de semana, Señor, que podamos estar un tiempo separados para ti en tu presencia, cerca de ti, Señor. Gracias porque tú nos prometiste un día, Jesús, que cuando hubiéramos 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de nosotros. En esta noche, Señor, que podamos estar más de 2 reunidos en tu nombre para que tú puedas estar en medio de nosotros. También te pedimos por las personas que escucharán este vídeo en otro momento, para que ellas también puedan experimentar tu presencia de una manera cercana, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Pues vamos a comenzar como cada día nuestro oficio con estas palabras que tienen realmente muchísimos años. Estas oraciones que hacemos no son cosas que hemos puesto aquí porque sí, sino que realmente tienen una historia muy larga. Recordar que la liturgia que nosotros hacemos en nuestra iglesia está muy fundamentada en la liturgia mozárabe, que es una liturgia que se estuvo celebrando por la Iglesia de España hasta bien entrado el siglo XI. Así que estamos hablando de algo que tiene unos poquitos de años. Y comenzamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos la línea número 4 de la liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un nuevo mandamiento, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y ahora hacemos esta oración todos juntos, diciendo: Señor Jesucristo,
sin cuya ayuda nada podemos hacer. Mora en nosotros y habilítanos con tu gracia para que llevando mucho fruto podamos glorificar al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesémosle todas nuestras culpas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y así decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida de aquí en adelante sea pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a dar lectura al Salmo número 41. Salmo 41, que se titula, es un salmo de David, se titula Oración para pedir salud. Oración para pedir salud. Pero fijaros cómo comienza el salmo. Qué curioso. Un salmo que se titula Oración para pedir salud, fijaros cómo empieza. Empieza con estas palabras. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Repito. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Dios. Dios lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Señor, ten misericordia de mí y hazme levantar y le daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Dios de Israel por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un salmo muy curioso, ¿verdad? Un salmo tan curioso como que se titula Oración para pedir salud, pero fijaros que comienza diciendo, bienaventurado el que piensa en el pobre. Ojalá, hermanos, nosotros hoy pensemos en los pobres de España. No es casualidad que yo haya leído este salmo, lo quiero leer. Hoy estaba escuchando en las noticias y a veces no caemos en este tipo de cosas cuando se habla del tema del confinamiento y se decía en un programa de televisión que no es igual para todo el mundo el confinamiento. No es igual. Y se ponía el ejemplo de un barrio de Zaragoza, donde ahora han dado la orden de que la policía va a estar visitando las casas de las personas que han sido diagnosticadas con coronavirus para que no salgan de las casas, porque la gente está saliendo de las casas estando diagnosticada con coronavirus. Imaginaros el problema. Pero claro, cuando te das cuenta de que hay barrios en Zaragoza, un barrio en concreto, que tiene
el mayor nivel de población por metro cuadrado. Por ejemplo, para que nos situemos, imaginaros la Ciudad de México, superpoblada, millones de habitantes. Bueno, pues por metro cuadrado ese barrio tiene más habitantes que en el caso de la Ciudad de México. Tenemos el caso de Calcuta. ¿Os acordáis de Calcuta, la Madre Teresa, esa ciudad tan terrible con tantos pobres? Bueno, pues ese barrio de Zaragoza tiene más gente por metro cuadrado que la ciudad de Calcuta. ¿Esto de qué nos habla? Que no es lo mismo. No es lo mismo pasar un confinamiento en un lugar agradable, en un sitio amplio, en un sitio donde te llevas bien con los que estás confinado, que pensemos por un momento en los barrios pobres, donde la gente literalmente se tiene que buscar la vida a diario, tiene que salir a la calle a buscarse la vida, y que luego viven muchos en un mismo lugar y normalmente no se llevan tan bien. Entonces, por esa intención he leído este salmo. Hermanos, pensemos en la gente pobre, no solamente de España, en la gente pobre en otros países, porque al fin y al cabo nosotros aquí tenemos acceso a medicamentos, tenemos acceso a médicos, tenemos acceso a hospitales, pero ¿cuántos lugares hay que están padeciendo la pandemia y ni tienen dinero para comprar medicamentos? Los hospitales están colapsados, los médicos cuestan, con lo cual no es lo mismo vivirlo o padecerlo o morirlo incluso en unos países que en otros. Leíamos noticias de cómo en países de Latinoamérica la policía llevaba recogidos de las calles, gente muerta, que muere en la calle. Ni siquiera mueren en una cama, mueren en la calle. Así que, hermanos, en nuestras oraciones hoy queremos de una manera especial orar por esos pobres que además de sufrir el estrago de la pandemia, también están sufriendo la crisis económica de una manera mucho más dura todavía. Y repito, no tenemos que irnos muy lejos, en nuestro propio país lo estamos viendo y lo estamos padeciendo. Así que, hermanos, tengámoslo en oración. Bueno, estamos compartiendo todos estos días de una manera tranquila. De hecho, llevamos siete oficios que llevamos ya dedicados a este estudio, que no es otra cosa que el credo apostólico. El credo apostólico. Yo, antes de comenzar con el artículo segundo, daros cuenta que llevamos 7 días y ahora vamos a empezar con el artículo segundo. O sea que esto nos va a durar un ratito. Pero no tenemos prisa. Y nos sirve muy bien. Y yo quiero hoy recordar una frase que hemos dicho. Y es revalorizar el credo apostólico como un instrumento de unidad entre la cristiandad. En tiempos de tanta confusión, de tanto relativismo, por un lado, en el que parece que no existiera la verdad. ¿Qué es la verdad? Y empezamos a relativizar. La verdad es esto, la verdad es esto otro, y estoy hablando en el ámbito cristiano. No estoy hablando a nivel del ámbito de la calle, en el ámbito cristiano. Hay tantas doctrinas diferentes, hay tantas iglesias, hay tantas denominaciones, y están también aquellos que se creen que son los que tienen la verdadera o la sana doctrina y dicen, no, nosotros sí tenemos la sana doctrina. Y claro, uno se pregunta, pues si hubiera realmente una sana doctrina, ¿cómo es que hay tantas denominaciones, tantas iglesias, tantos grupos? Bueno, yo quiero en esta noche, hermano, que tomemos conciencia como cristianos, y ojalá si otras personas están escuchando de otras iglesias, de otras denominaciones, aquí tenemos cabida todos los cristianos. Aquí no tenemos una puerta que se cierra para X cristianos. Aquí la puerta está completamente abierta para todos los cristianos. Ojalá que muchas personas podamos tomar conciencia, no puedan, sino yo también, podamos tomar conciencia y podamos ver el credo apostólico como un instrumento de unidad de la cristiandad. Que cuando nos encontremos un cristiano con otro podamos decir, bueno, si por lo menos creemos en el credo apostólico, vamos bien. Vamos bien, porque eso es lo que se ha enseñado en la iglesia, tanto en la iglesia occidental, recordar que hemos dicho también, en la iglesia oriental, el credo niceno, y en la occidental, el credo apostólico. En nuestra iglesia anglicana, en concreto, a diario confesamos el credo apostólico,
todos los días, pero los domingos, cuando celebramos de una manera alegre la Cena del Señor, a mí me encanta personalmente celebrar la Cena del Señor, lo disfruto enormemente, por eso me gusta hacerlo cuantas más veces mejor. Ahí lo que hacemos es declarar, confesar el credo niceno, y que tiene también cosas realmente maravillosas. Bueno, hoy empezamos con el artículo 2, que comienza con esta frase: creo en Jesucristo, su Hijo unigénito. Tener en cuenta de que el credo apostólico tiene 3 artículos. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, y el tercero comienza diciendo, creo en el Espíritu Santo, o y en el Espíritu Santo. Ni siquiera pone creo, sino y en el Espíritu Santo. O pone creo en el Espíritu Santo, ahora estoy dudando. Después lo vamos a hacer, y por si me falla la memoria, vamos a hacerlo perfectamente. El artículo 2 es el más extenso de todos, el más largo de todos, y es el que se refiere precisamente a Jesucristo. Bueno, pues esto ya nos habla bastante de la importancia que tiene el credo. Que lo más importante, el núcleo del credo, recordaros que decíamos que el núcleo del credo es cuando se dice Jesús nuestro Señor, el señorío de Cristo, en el centro del credo apostólico. Bueno, pues comenzamos con este artículo. Los que hablaban griego, fijaros qué curioso, los que hablaban griego en las primeras comunidades cristianas, la verdad es que ellos no necesitaban de muchas palabras para confesar su fe. Solamente necesitaban, lo único que necesitaban era básicamente, lo tengo aquí escrito, era decir una simple palabra o hacer un dibujo en algún lugar. Bastaba que hablasen en griego, la palabra pescado, o dibujasen ese animal. Fijaros qué coincidencia. Yo tengo un anillo, no sé si se pueda apreciar. Voy a acercarlo lo más posible, a ver si yo soy capaz de ponerlo así muy cerquita. Si os fijáis, el anillo es de acero inoxidable, cuesta 1 euro. No estén pensando por ahí, madre mía, pedazo de anillo que tiene el reverendo. No, tranquilo. Aquí estamos hablando, veis que son todos pescaditos, y dentro del pescadito, pues lo que va poniendo es la palabra Jesús. En griego, las palabras eran 5 letras, era el pescadito, o la palabra que era la palabra ictus, la palabra pescado, que coinciden con las iniciales que forman una frase. Entonces, cuando un griego cristiano le decía a otro griego cristiano, le decía ictus, era como decir la contraseña para que el otro se diera cuenta de que eran cristianos. Y la contraseña formaba una frase. La frase era Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro y nuestro Salvador. Eso es lo que dice la palabra ictus. Esta confesión de fe, es decir, Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Salvador, gradualmente se fue ampliando hasta llegar, lógicamente, a formas más complejas, como la que estamos aquí estudiando del credo apostólico. Ahora vamos a empezar en esta segunda parte del credo apostólico, que es la que trata, como estoy diciendo, de Jesucristo. La combinación de todo lo que se habla en este artículo 2 lo podemos encontrar perfectamente en el Nuevo Testamento. Es decir, lo que se hace en esta parte en esta confesión, es concentrar los nombres, los títulos, los atributos y las funciones que se dieron a Jesús. Y también, siempre en la función del credo está, procura, digamos, articular diferentes tentativas de explicar el mensaje respecto de Cristo. El centro de la confesión del artículo 2 es que trata de la cruz y la resurrección, que ya está presente en los escritos de Pablo, como por ejemplo el famoso pasaje de 1 de Corintios capítulo 15, donde se habla sobre la resurrección. Con la ayuda de esquemas que se contraponen de alguna manera, cuando dice según la carne o según el espíritu, humillación, elevación, se va comprendiendo con gran riqueza aquellos himnos que se comenzaron a escribir en la iglesia primitiva, que podemos leer y que luego se hacían en el culto. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 versículo 3, por si alguien está notando, Romanos capítulo 1 versículo 3,
Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, o primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y también el fundamento a partir del Antiguo Testamento en las predicaciones relacionadas con la actuación de los apóstoles. ¿Qué cosas decían en su predicación los apóstoles? También tiene una relación con las fórmulas de exorcismo, es decir, aquellas oraciones que se hacían para la expulsión de los demonios, que se utilizaban, fijaros qué curioso, se utilizaban también en las órdenes del bautismo. Recordar cómo en el bautismo había las preguntas de la Trinidad: ¿crees en Dios Padre, crees en Dios Hijo, crees en Dios Espíritu Santo? Sí, 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 sí. Y después venía también hacer una declaración en la que se renunciaba al diablo y a todas sus obras. Hoy en día se sigue haciendo. También tiene que ver con los relatos de la infancia de Jesús, que recuerdan el nacimiento de María, y se hace mención de que María era virgen. En base o con el fundamento de 1 de Corintios capítulo 8 versículo 6 también se afirma el reino de Jesucristo sobre el mundo. Así que con este artículo segundo se llega a su forma definitiva, con el doble énfasis en los títulos de poder supremo y en la descripción del mensaje respecto a Cristo. Cuando estamos diciendo creo en Jesucristo, lo que estamos haciendo es el resultado de la reflexión de la fe de muchas generaciones desde las primeras comunidades cristianas. Esto nos tiene que quedar claro. Una de las cosas más emocionantes cuando uno se añade a la oración del credo es saber que el credo ha sido orado y confesado por, voy a decirlo así, millones de cristianos de otros tiempos y millones de cristianos que lo están confesando también en la actualidad. Nos estamos uniendo a la reflexión que hicieron los primeros cristianos acerca de Jesucristo y de las generaciones posteriores. Así que nos estamos uniendo a aquello que el mismo credo habla de la comunión de los santos. Es decir, la Iglesia, que no solo está formada por aquellos que somos cristianos en el momento presente, sino que la Iglesia también está formada por aquellos que fueron cristianos y se marcharon ya con el Señor y están con el Señor. No solamente los que estamos vivos, sino que la Iglesia también es los que ya partieron para estar con el Señor. Así que cuando la comunidad confiesa su fe, esa fe en Jesucristo, está ocurriendo algo muy significativo, y es que el predicador pasa a ser aquel respecto de quien se predica. Es decir, Jesús, que fue el predicador por excelencia, ahora es predicado. Ahora hablamos de él. El que realizó su ministerio en la tierra, ahora somos nosotros los que hablamos de él. En esa predicación la comunidad busca entender y explicar a Jesucristo desde una perspectiva de la fe. ¿Quién es? ¿Quién es Jesucristo? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿Dónde y de qué modo está presente? ¿Qué es lo que hace? La comprensión respecto a Jesucristo parte de tres fuentes fundamentales, que son lo que él dijo, que dijo Jesús, lo que demostró de sí mismo a través de sus obras, sus milagros, y del conocimiento representado por su muerte y su resurrección, sería la segunda, y la tercera finalmente, la fe de la comunidad en su resurrección. Recordemos que en el centro de la predicación de Jesús estaba el anuncio del reino de Dios, el anuncio del Dios que había llegado en ese tiempo, que toma el poder y establece el dominio sobre todas las cosas, pero ese reino de Dios se manifiesta de una manera concreta en el ministerio de Jesús a través de toda una serie de enseñanzas, de actitudes, de actos de amor, de milagros, de señales, de liberación de demonios. Todo lo que Jesús hizo demostraba ese ministerio de Jesús, estaba demostrando, manifestando la verdad de que el reino de Dios, como dijo Jesús, se había acercado a través de él. En el Evangelio se nos dice que la identidad de Jesús se revela y que el reino de Dios se realiza en la historia de su muerte y su resurrección. A partir de ahí, la comunidad
habla de toda una serie de títulos y funciones para Jesús, utilizándose de ellos para narrar la historia de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Hemos hablado también de cómo Jesús, hay títulos que él se atribuyó a sí mismo y hay títulos que fue la comunidad la que los usó. Por ejemplo, uno de los títulos preferidos de Jesús era el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta clave en Mateo capítulo 16. Pero luego la comunidad, cuando se refirió a Jesús, no lo llamó el Hijo del Hombre. Así era como Jesús se llamaba a sí mismo, pero la comunidad prefirió llamarlo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Bueno, Jesucristo hace presente, esto es importantísimo, hermano, Jesucristo hace presente al Padre y nos descubre cómo es Dios. A través de ver cómo es Jesucristo, nos queda bien claro qué tipo de Dios y qué tipo de Padre tenemos nosotros. Porque el Dios que tenemos nosotros es el Dios que se conoce en Jesucristo, que por medio de Él nos visitó. Y esto solo tiene sentido si Jesucristo hubiera sido una figura histórica. Quien duda de esto no lo hace tanto por sospechas de las fuentes históricas sobre Jesús, sino principalmente por observar cómo las personas que creen en Cristo quieren tenerlo cada vez más presente, asumiendo sus pensamientos como si estuviesen siendo dichos ahora directamente para ellas. A partir de ahí puede surgir la opinión de que Jesús sea una idea. Y de hecho, ya hemos dicho en otras ocasiones que de Jesús se ha hablado de muchas diferentes maneras, desde muchas diferentes perspectivas. Pero no hay duda de lo que la Iglesia enseña respecto a Jesucristo puede identificarse aspectos semejantes a los de los mitos de la antigüedad. De ahí que surja la duda entre los historiadores acerca de si Jesús realmente no fue más que un mito, que la historia de Jesús fuera un mito. Sin embargo, nuestra fe está presuponiendo una presencia real de Jesucristo. Más que esto todavía, Jesucristo no ha estado presente aquí por casualidad. Así que cuando en el credo decimos bajo Poncio Pilato, no estamos diciendo otra cosa que una referencia a la historia. Jesús no fue un mito inventado por las primeras comunidades. Jesús fue un personaje histórico. Curiosamente, hay una vara de medir que no es precisamente justa cuando se habla de los evangelios y los historiadores hacen unas críticas hacia los mismos que sin embargo no se hacen al mismo nivel con otros escritos históricos. O dicho de otra manera, no se pone en tela de juicio las palabras de un historiador romano, no se le hace una crítica. Sin embargo, si el Evangelio de Marcos dice algo en concreto, sí se critica si pudo ser o no pudo ser. De hecho, hay incluso grupos de teólogos, vamos a llamar teólogos entre comillas, de un seminario muy famoso, por ejemplo, en los Estados Unidos, el Jesus Seminar, que a través de una serie de votaciones, son muy demócratas, ellos votan acerca de si una frase del Evangelio la dijo Jesús o no la dijo Jesús. Entonces ellos hacen sus propias investigaciones, después hacen una votación y mediante la votación deciden, bueno, pues si ha salido a favor, entonces sí, esto que dice aquí el Evangelio, sí lo dijo Jesús. Si sale la votación contraria, entonces dicen, bueno, esto probablemente no lo dijo Jesús. Probablemente fuera un invento de la comunidad. Bueno, pues así andamos. Sin embargo, yo no escucho decir, esta frase que dijo Platón probablemente la dijo fulanito, no la dijo Platón. O vamos a votar a ver si fue que la dijo o no la dijo. Simplemente se da por hecho que la dijo. Pero ahí nos damos cuenta, hermanos, de que hay una vara de medir que realmente no es la misma. Y eso ya es sospechoso. Pero no nos puede quedar la menor duda de que realmente Jesús fue un personaje histórico. Por eso lo confesamos, que estuvo bajo el tiempo de
la administración de Poncio Pilato en Judea. Bueno, Jesucristo, como hemos dicho antes, recibe, hemos dicho que tiene muchos nombres o títulos. Yo tengo por ahí un documento donde hay un montón, cientos de títulos, y he resumido algunos nada más. Pero para que tengamos una idea, Jesús fue llamado por muchos nombres o títulos. Vamos a ver algunos de ellos, los más importantes. Por ejemplo, fue llamado profeta. Juan capítulo 4, versículo 19. Jesús también fue llamado rabí, maestro. Marcos 5, versículo 35. Sumo sacerdote. Uy, esta ya, Jesús fue llamado sumo sacerdote, sí, lo puedes encontrar en Hebreos capítulo 3, versículo 1. También en Pedro le llamó el supremo pastor, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 se le llama el gran pastor de las ovejas. También se le llamó apóstol, o nuevamente en Hebreos capítulo 3, versículo 1 se le llama sumo sacerdote y se le llama también apóstol. Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 18, versículo 37, habla de él como rey. Y también habla en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 como defensor. En Hechos capítulo 5, 31 se le menciona como príncipe. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 20 se le menciona como salvador. Como salvador. También se le atribuyeron varias funciones. Por ejemplo, voy a hablar solamente 3 por no alargar mucho. Se le atribuyó la función de ser un juez. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. También un redentor en Romanos capítulo 3, versículo 24, y un pacificador en Romanos capítulo 5, versículo 1. También fue llamado por Pablo como nuestra vida en Colosenses capítulo 3, versículo 4, como poder y sabiduría de Dios, Primera de Corintios 1, versículo 24, y como las primicias de los que duermen en Primera de Corintios 15, versículo 20. Ahora, la expresión más importante es la que confesó Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Pedro respondió a través de la revelación que el Padre le dio de que Jesús era el Mesías. En nuestras Biblias leemos la expresión tú eres el Cristo. Cristo, lo hemos dicho varias veces en griego, Christos significa ungido. La palabra para ungido en hebreo es Mesías. Así que lo que dijo Pedro no fue tú eres el Cristo, porque no lo dijo en griego, lo dijo en hebreo arameo. Tú eres el Mesías que estaban esperando. El Mesías prometido a Israel. En la liturgia bautismal de la Comunidad de Roma aparece la secuencia Cristo-Jesús, o sea, Mesías-Jesús, dando a entender que era lo que se usaba para recurrir a Jesús. Ya cuando se hablaba de Jesús no se hablaba de Jesús solamente, se hablaba del Mesías Jesús, del Cristo Jesús. Nosotros lo vemos como un nombre, pero el nombre en realidad es Jesús, ese es el nombre. La palabra Cristo en realidad es un adjetivo, es el Mesías, es un nombre que califica, un adjetivo que califica el nombre. Bueno, esa secuencia nos hace recordar que Jesucristo es ungido por el Padre con el Espíritu Santo y de esa manera, cuando es bautizado, a partir de ahí reúne los oficios de rey y sumo sacerdote que ya existían en el Antiguo Testamento. Esta interpretación de Jesús como rey y como sumo sacerdote fue muy enfatizada por Cirilo de Jerusalén, que murió, para que os den una idea de la fecha, en el año 386, y que después se incorporaría a la tradición cristiana occidental por Rufino, muerto en el año 410. Más o menos en esa misma época, a las funciones de rey y de sumo sacerdote se le añaden las de profeta. De ahí se comienza a hablar, a partir del año 400 es cuando se comienza a hablar de Jesucristo, fijaros, con el triple ministerio, es decir, rey, sumo sacerdote y profeta. Esto es una simplificación en realidad para facilitarnos la comprensión de la obra de Cristo. En esos 3 títulos realmente se esconden una rica variedad de funciones y de atribuciones a Jesús.
Eso daría para estudiar muchísimo, porque estamos hablando de términos que tienen que ver con la promesa y el cumplimiento que se había predicho en el Antiguo Testamento. Ahora bien, en la función de profeta, esto sí no voy a dejar de decirlo, os lo vamos a resumir de esta manera las tres cosas. Lo que no se nos puede olvidar es que como profeta Jesús no era equivalente a los antiguos, a los del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los profetas únicamente proclamaban la palabra. Eso era lo que hacían los profetas, eran los mensajeros de Dios, los que hablaban de parte de Dios. Pero mira la diferencia. En el caso de Jesús, resulta que él mismo, Jesús mismo, en persona, era la palabra. Así lo atestigua el Evangelio de Juan cuando comienza diciendo: en el principio era el Logos, la palabra, el verbo. Y el Logos se hizo carne. Como sumo sacerdote, Jesús no sacrificó vidas ajenas, sino que él puso su propia vida. O sea, fue sumo sacerdote y víctima a la misma vez. Víctima que murió en la cruz del Calvario. Como rey no reinó, sino que servía. Y así se lo hizo ver a sus discípulos cuando llegó el momento de la cena del Señor, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, y entonces dice aquellas palabras, las voy a decir un poco de memoria, aquellas palabras de que dice: sabiendo Jesús quién era él y de dónde venía, dice que se puso la toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, sabiendo quién era y de dónde venía. ¿Quién era Jesús? El Rey del universo. ¿De dónde venía? De estar en la comunión con el Padre por la eternidad. Sabiendo eso, se puso a servir. Imaginaros el ejemplo tan grande que es Jesús para nosotros como siervo de Dios. Ojalá que todos aprendamos de Jesús en ese sentido. Finalmente, deciros que este triple ministerio de Jesucristo solamente podemos comprenderlo de una manera adecuada en el contexto desde la perspectiva del cumplimiento de las promesas que aparecieron primeramente en el Antiguo Testamento. Los dos nombres, Jesús, que significa Salvador, y Cristo, están relacionados con la historia de la salvación. Fijaros el nombre de Jesús, aquí tenemos un pequeño misterio. Alguna gente cuando digo esto se frustra. La verdad es que Jesús, en español, viene del griego ieosus, pero la palabra en hebreo puede ser dicha de dos maneras. Yeshua, el famoso Yeshua, que todos los que empiezan a hablar de judaísmo mesiánico de pronto ya no le llaman a Jesús Jesús, sino que le llaman Yeshua. Pero también el nombre de Jesús se podía decir de una manera abreviada, Yeshua, pero el nombre completo, el nombre sin abreviar, era Yehoshua. Qué curioso, porque ese nombre hebreo tiene una traducción al español y no es Jesús, es Josué. Así que fijaros qué curioso. Esto nos frustra a muchos porque nos encanta llamar a Jesús Jesús, pero Jesús en realidad es la traducción que hemos hecho después de pasar del griego al latín y del latín al castellano, Jesús. En el caso del inglés también, con sus influencias del latín, por supuesto, por eso hay tantas palabras parecidas. Hablamos del inglés como una lengua anglosajona, pero es una lengua que viene del latín también, por eso hay tantísimas palabras que son casi prácticamente iguales en español que en inglés, aunque se pronuncian de manera diferente. Jesús, Jesus, se escribe igual. Bueno, en español le ponemos acento en la U, se escribe igual. Jesus, Jesús. Pero si lo traducimos del hebreo, Josué. Bueno, significa Salvador. Significa Salvador. Y ya hemos dicho que Cristo, el ungido. Jesús significa Salvador, significa también literalmente del hebreo, significa Dios ayuda, la ayuda de Dios.
estamos conectando lo que es Jesús, el Mesías, con el Antiguo Pacto, por el medio de esos dos nombres, con el Antiguo Testamento. No podemos confesar a Jesucristo, Jesús Cristo, no lo podemos confesar y negar al mismo tiempo el lugar histórico, es decir, el pueblo en el cual está insertado. Yo lo he repetido ya varias veces, que tenga un escritor que ponerle por título a un libro Jesús el judío, nos llama la atención qué concepto tenemos de los judíos para por siglos no haber reconocido que Jesús era judío y que de lo único que se hablaba de los judíos era que ellos eran los que habían matado a Jesús. Y se nos olvida esto. Mira, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. Muchos fariseos se convirtieron al cristianismo. O sea que había muchos fariseos en el cristianismo. No pensemos que el único fariseo era Pablo. Había muchos fariseos convertidos, lo dice Hechos de los Apóstoles. Muchos sacerdotes se convirtieron al cristianismo también. Así que la comunidad de Jerusalén era en su mayoría formada por judíos. Y no fue hasta que Pablo se plantó en la casa de Cornelio que el cristianismo empezó a ser también cristianismo gentil. Hasta ese momento el cristianismo había sido judío. Así que cuando estamos confesando Jesús, Yeshua, Cristo, Mesías, estamos confesando también que Jesús era un judío que nació según la profecía y que toda su vida está conectada con lo que se dijo de él en el Antiguo Testamento. Por eso en Mateo me encanta cada vez que dice pasó esto según las Escrituras. Y podemos ver en nuestras Biblias cuáles eran esas Escrituras. Así que hermanos, mañana vamos a compartir acerca de Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios. Pero hoy quedémonos con que Jesús sí fue ese Mesías esperado por el pueblo de Israel. Sí fue ese Mesías, Jesús el Mesías. Y ese Jesús comenzó, como decíamos al principio, confesando el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos leído un salmo que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿En quién pensó sobre todo Jesús? En los últimos. No voy a decir en los pobres, en los miserables, en los pobres pobrísimos. Porque sabéis que hay nivel de pobres, ¿verdad? Depende de lo que tú consideres pobreza. Si comparamos la pobreza de España con la pobreza de otros países, los pobres de aquí son ricos comparados con los de otros países. Pero Jesús, sus preferidos, fueron los últimos, los proscritos, los desechados, aquellos con los que nadie se quería juntar. Y eso significaba, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, las cosas en aquel tiempo no eran como Dios quería que fueran. Y hoy sigue pasando lo mismo. Las cosas no se están haciendo como Dios quiere que se hagan. Ojalá que nosotros, los que le seguimos, los que seguimos los pasos del Maestro, sí podamos empeñarnos en hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Así que, hermano, bienaventurado el hombre que piensa en el pobre. Porque cuando llegue el día malo, el Señor lo va a tener en cuenta. Así que, hermanos, tengamos unos oídos y unos ojos sensibles a los pobres que nos rodean, que hay unos pocos. Y yo sé que no está de moda eso de dar limosna. No está de moda. Y muchos piensan, bueno, y si le doy esto se lo va a gastar en... Bueno, ese no es tu problema. Tú tienes que también escuchar la voz de Dios. Y cuando pases delante de un pobre,
cuando pase delante de un pobre, pues discernir. Si Dios te dice, dale una moneda, haz la prueba. Dios te dice, dale una moneda, mete la mano en el bolsillo y saca una moneda y dársela. Luego a lo mejor van a pensar, no tenía que habérselo dado, pero eso ya no es el ángel bueno, ¿eh? Eso ya es el ángel malo, que está siempre poniéndonos malas ideas en nuestra mente. Hagámosle caso a Dios y confesemos al Señor como el Mesías, el que ha traído el reino de los cielos a la tierra. Amén. Bueno, pues seguimos con nuestra liturgia. Ahora declaramos estas palabras maravillosas que dicen: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahora sí confesamos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. En eso creemos, hermanos. Y ahora oramos pidiendo la misericordia del Señor y haciendo la oración que Él nos enseñó. Decimos: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, así terminamos la solemnidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén. Pues así quedamos terminados en el día de hoy. Mañana estaremos nuevamente aquí a la misma hora y seguimos orando. Acordaros que hoy ha sido de una manera especial por los pobres y por los niños. Tengámoslo eso en nuestra mente, en nuestro corazón, y sigamos orando por ellos. Que el Señor nos bendiga. Amén.